Bueno, muy bien, exactamente pasaron 57 minutos de la hora 16. Yo pensaba tener en este estudio dos muy lindas damas, pero bueno, vino el secretario de gobierno, no le vamos a quitar personalidad y estampa al hombre, pero yo esperaba otra cosa. Te arruiné ¿Cómo, la tarde. cómo andás, Muriel? Buenas tardes, ¿cómo te Bien, va? vos, Bien, todo bien. bien, sí. Bueno, 2 meses, 3 meses, ya Que casi. no vengo, No, 3 meses a cargo de la Secretaría de Gobierno. ¿Es, sí, es para hacer un mapeo ya? ¿Es más o menos de cuadro de situación? sobre las áreas que tengo, sí, Sí. sí, sí. La verdad Porque debe que ser totalmente distinto haber estado al frente del ente que estar a cargo de la Secretaría de Gobierno. totalmente. Claro, me hiciste una nota cuando en la fiesta de la cebada, recién Recién ahí estaba, era fresquito. asumía, sí. Bueno, sí, a ver, tiene un rol mucho más político, o yo le voy a dar un tinte más político al rol. Creo que obviamente también tiene a cargo direcciones y coordinaciones que hacen el funcionamiento de la municipalidad, pero bueno, por ahí en mi secretaría se apunta un poco al rol político que debe tomar la gestión en vía de obviamente una elección que va a ser el año que viene. Un poco esa es la idea. Normalmente la Secretaría de Gobierno es la más política de todas, porque tenés áreas donde hay también políticas de Estado. Seguramente turismo, cultura, deportes. Bueno, ahí hay una bajada de línea del Ejecutivo y que siempre se acomoda detrás de quien está al frente de ese lugar, como obras públicas también. Sí, a ver, en nuestro caso, por ejemplo, obras públicas depende de la Secretaría de Hacienda. Todas creo que en todas se puede gestionar o se puede hacer un poco de política, o por lo menos darle la impronta política. Tal es así que bueno, uno termina interfiriendo a veces en todas las áreas en ese aspecto, pero incluso creo que la parte de salud también es importante. Incluso, bueno, es un área muy grande donde obviamente hacemos un trabajo social desde los hogares de ancianos muy importante y creo que es una pata, creo que fundamental ya creo que trasciende este gobierno. Creo que este municipio en algún momento ha tomado la decisión de hacer geriatría hace muchos años. Creo que es una decisión acertada, porque es una necesidad real, no es una obligación del Estado hacer geriatría, pero sí es una gran necesidad en estos pueblos donde la gente es muy, muy longeva y a veces es un problema. Sí, Creo que y en muchos casos, perdón que te interrumpa ahí, Muriel, en muchos casos la gente grande sin su núcleo familiar cercano, precisamente claro. cerca, porque por distintas razones, por estudio, por trabajo se fueron y nuestros adultos mayores quedan en las comunidades y bueno, y por ahí las distancias son complicadas para que los familiares estén continuamente atendiéndolos, ¿no? Quedan solos, claro, exactamente. Por ahí ese trabajo social que se hace un poco desde promoción social y desde el ente de salud, también creo que es un área políticamente, no sé si la palabra es expuesta, pero bueno, es para darle importancia, Ujú. ¿sí? De todas, la más sensible por el contexto y por la implicancia social que tiene es precisamente lo vinculado con salud, digo, por hogares, por hospitales, por unidad sanitaria, Sí, yo creo que, a ver, más en estos tiempos complicados, digo, justo te iba a tocar ese tema, y mira. acción social, por Tal ejemplo. cual. A mí me parece que nosotros hemos tratado de hacer un orden, y lo primero que le pusimos el foco y fue una idea de Diego del intendente, es tratemos de resolver en el estado municipal lo máximo que podamos. Y ahí fue la idea de equipar los hospitales. Como hoy el hospital de Puan, creo que cualquier vecino que ingresa al hospital sabe qué solución le puede dar el hospital y hemos dejado de depender mucho de la derivación. Creo que fue totalmente acertada esa decisión, porque hoy te estaba escuchando cuando venía para acá, venía de Azopardo. El gran déficit que tiene PAMI, el gran déficit que tiene IOMA es escalofriante. O sea, nosotros, mira, no voy a exponer a ningún profesional, ¿no? Pero la semana pasada tengo un audio de una doctora obviamente del ente de salud, donde prácticamente me preguntó qué hacemos, si lo dejamos morir o porque el hospital español,
quien es nuestro primer hospital para derivar la complejidad para nosotros, para PAMI, rechaza todo. De hecho, hemos nosotros intervenido, el hospital ha hecho cirugías como, no me acuerdo el nombre necesitaba un hospital con coronaria, ya me va a salir el muchacho, que lo intervino Matías Rodríguez. Justo esa noche yo estaba en el hospital con mi mamá por una situación personal y se tuvo que intervenir en el hospital de Puan porque la derivación no llegaba. Así está funcionando PAMI y así funciona IOMA. Si te tengo que dar una opinión, nos resulta a veces, pese a la situación de IOMA, más fácil encontrarle la derivación que PAMI. Y creo que la situación de PAMI económica no debe ser la de IOMA. Me parece que la situación de PAMI creo que tiene que ver con una decisión política del gobierno nacional. 1 billón, hoy escuché la deuda, 1 billón, 1 millón de millones, 1.400.000.000.000 Sí. es el déficit o la deuda que hoy tiene consolidada PAMI con los prestadores de servicios. A ver, desconozco porque voy a hablar sin saber, lo voy a aclarar, pero yo creo que la deuda, a ver, hasta no hace mucho tiempo que yo mantenía reuniones con PAMI, era una decisión más política De que llegara de a fin de hacer mes. caja Claro. que realmente un faltante. Me parece que hoy PAMI ya se sabe y es público conocimiento que sostiene el sistema de salud nacional. Sin PAMI no se sostendría el sistema de salud. Pero me refiero a que es un gran proveedor de droguerías, un gran proveedor de hospitales, o sea, es un actor importante dentro del sistema de salud, pero no tenía un problema económico, o sea, por lo menos no se escuchaba. E incluso, obviamente, este gobierno ha tomado la decisión de dar de baja medicamentos para que no haya abuso. No lo veo mal. Por ende, debería ser mejor la situación, porque la recaudación está. Sí, se sacó, yo recuerdo en una farmacia un diálogo, porque de golpe y porrazo se vino abajo no solamente la venta de cremas Tal cual. Dermagloss y demás, que no todas las abuelas usaban, pero sí la familia. Y con la receta de la abuela, Sí. por ahí se compraba. Y también hizo eso, que el valor de la crema, desde que PAMI no corrió más por la Mutual, se desplomó Se también. desplomó. Tal cual. Yo creo que los problemas que tienen farmacia o creo que más allá de que por la falta de pago, sino por la baja de facturación. Ujú. Creo que son dos cosas que se combinaron, que fue letal para un actor tan importante como PAMI, para el comercio, tanto como una farmacia local como para una droguería. Creo que ello ha puesto un poco en jaque el sistema. Pero bueno, como te decía al principio, me parece que nosotros nos hemos ordenado bien, hemos incorporado profesionales para poder darle respuesta a un paciente como el que te contaba recién, pero la gran falencia la tenemos afuera, la tenemos cuando se excede de complejidad. Con un paciente nosotros no podemos tratarlo porque se excedan a nuestro grado de complejidad que tenga el hospital. Es cuando nos encontramos con el problema y no sabemos qué hacer, porque cuando no te llega la derivación, ¿a dónde lo mando? La verdad que Es complejo el tema. es complejo, desesperante. Creo que debería tomar nota la clase política muchas veces. Creo que hay dos cosas fundamentales. A veces escucho, obviamente, ¿no?, a la oposición, al bloque de la Libertad Avanza o al grupo del PJ, que creo que son parte de eso. Uno administra PAMI y el otro administra IOMA. Ese y las deudas de las rutas provinciales y nacionales creo que sería un punto para que tomen nota los representantes locales y empujen a ver si se puede hacer algo, porque obviamente son ellos quienes tienen, como muchas veces se jactan de tomar decisiones y de llegar a organismos. Creo que es una deuda que hace, a ver, en esto también de la obra pública, de las rutas nacionales, nosotros viajamos, yo particularmente viajo por la 35, por la 33, ya no sé por dónde ir a Bahía. Claro. Ya no sé cuál elegir, porque no sé cuál de las dos está peor. Pero bueno, también entendemos que es un gobierno nacional que hizo lo que había que hacer supuestamente para tener dinero para justamente ordenar y ejecutar este tipo de obra, pero hace 2 años y pico que estamos esperando a ver qué hacer. O sea,
Y la verdad que no escucho a ningún representante de la Libertad Avanza ni del peronismo decir, che, nos vamos a hacer cargo, vamos a elevar esto, no sé, a donde corresponda para que nosotros hacemos nuestras gestiones hasta donde podemos, pero bueno, obviamente estábamos mucho más abocados a la gestión local, ¿no? Desde tu Secretaría de Gobierno, Muriel, ¿podés poner una impronta o es simple, lisa y llanamente la decisión del intendente municipal, la bajada de línea que ordena por dónde se va? A ver, lo he dicho, creo que por ahí lo he dicho en estos micrófonos también, si hay alguien que conoce al intendente desde chiquito sos vos, porque aparte Lo sufrí desde chiquito. Lo sufriste de chiquito porque sos familiar de él, sos primo, ¿no? ¿De él? Somos primos, sí, lejanos. Bueno, pero bueno, se conocen de chiquito. Sí, en realidad nuestro vínculo tiene que ver más con una amistad que con un que familiarmente. Sí. Está. Bueno, por ahí no digo que te podés parar de mano por la confianza y por el conocimiento de tantos años, pero por ahí le podés decir, es por acá. Te escucha, lo escuchás, toman en conjunto, digo porque del momento que hay un cambio en una secretaría tan importante políticamente hablando como la que ahora vos tenés a tu cargo, también vos querés seguramente buscar de darle la impronta tuya. ¿Se puede? Sí, 100%. O sea, a ver, Diego es una persona muy perseverante en la idea. Es un tipo que va a defender su idea hasta el último momento, pero creo que tiene un grado de inteligencia interesante y le permite una apertura de que escucha absolutamente todo. A veces su gran pasión por defender su idea propia hace que a veces el otro te diga, bueno, o no pueda defender la idea. Yo lo he dicho muchas veces, internamente lo hablamos mucho. No me ha tocado trabajar con otro gobierno ni con otro intendente, pero bueno, conozco un poco sobre el pasillo por cuestiones familiares de mi mamá, claro. cómo funcionaba Horacio, cómo funcionaba Facundo. Principalmente de Horacio, que creo que uno lo tiene, nosotros somos todos alumnos de Horacio López en la escuela, lo sufrimos, lo teníamos como en 4 materias. Creo que era una persona obviamente brillante políticamente, lo digo esto personalmente, no una visión nuestra de gobierno, es una percepción personal, pero me parece que era una persona un poco más, Diego es mucho más abierto, es una persona abierta y genera un montón de libertades que a veces creo que lo hablo por lo que me contaron, no lo sé yo, pero a veces creo que no se permitía del todo. Eran otras épocas también, obviamente uno tiene que analizar cada época con lo que le toca vivir, pero sí, es principalmente, como decís vos, yo tengo una confianza, pero lo hace con todos los funcionarios, no coarta ninguna ni idea ni impronta. De hecho, a ver, la designación de Fabiela es una persona muy distinta a Diego. Sí, tiene me han dicho su impronta personal y la decisión de que ella tome la dirección del ente marca un poco eso, ¿no? De decir, bueno, que cada uno le ponga su impronta, pero que las cosas funcionen. Esa es un poco creo, si te puedo resumir cómo funciona el gobierno de Diego, bueno, que cada uno le ponga su impronta, pero que la cosa funcione, que las cosas, creo que lo principal que él hace hincapié, le molesta que las cosas se dilaten, ¿viste? A mí me pasa un poco, yo dilato a veces las cosas y me pregunto, ¿y cuánto va a tardar para solucionar esto? Claro. Después, cómo lo solucionaste es un problema tuyo, pero necesita las soluciones, es muy práctico, Diego, es muy ejecutivo. ¿Con un grado de ansiedad importante? Sí, exacto, pero bueno, creo que eso le pone el sello a esta gestión. ¿Por qué? Porque si uno no tuviera una persona con esa carisma, las cosas se diluyen, se atrasan. Horacio debería haber sido una persona muy parecida, por eso creo que tenía el nivel de eficiencia que tenía. Nombraste a Fabiela, yo creo que ella, tengo la tranquilidad de haberlo dicho también en este micrófono, nunca se imaginó que iba a estar en boca de
de mucha gente que ni siquiera por ahí la conocían. Yo creo que el empleado de salud, lógico que sí, el empleado municipal, la gente de Bordenave y de ahí de la zona, pero no sé si con un grado de penetración social en todo el distrito, porque hasta llamaba la atención su nombre, Claro. diferente al resto. ¿Qué pasó? Porque uno escucha y a tener, por lo que ocurrió en la primera sesión, que se cae el decreto al referéndum por, lo dijeron concejales, inclusive del oficialismo, por un error de redacción. Estaba el antecedente de tu asunción como director del ente y no había pasado absolutamente nada y se había podido aprobar prácticamente sin ningún inconveniente tu llegada y tu desembarco en el ente. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue la diferencia? Sí. A ver, yo creo ¿Fue que un error administrativo, un error de tipeo? No. Incluso, bueno, un poco la idea de que venga Malena era justamente para explicar esa cuestión técnica, que obviamente ya las pueden explicar mejor que yo. Yo tomé la decisión, le dije a Male, le pedí la posibilidad de cambiar la nota, porque bueno, hubo una nota previa con Lucas y creo que había un montón de respuestas que tenían que dar desde el lado político y era yo quien tenía que tomar esa palabra, porque bueno, obviamente es mi rol, quería tener la posibilidad de contestar varias cosas y esta es una cuestión técnica que yo la puedo contestar tranquilamente porque obviamente está dentro de mi secretaría, despacho de gobierno. No, la decisión de interinamente de Fabiola en un principio fue consultada por el Tribunal de Cuentas. Nosotros, en despacho de gobierno, la Secretaría hizo la consulta si podíamos nombrarla interinamente hasta que definíamos quién iba a quedar definitivamente, pero por una cuestión de urgencia dijimos, bueno, la nombramos interina, mientras por ahí juntábamos los concejales y charlábamos un poco de por qué tenía que ser Fabiola. Y el Tribunal de Cuentas nos dio el ok para hacerlo de sacar un decreto donde la nombre interinamente, que lo que aconsejan es que sea 3 meses. Esa fue la decisión. Después, los concejales, vos lo dijiste, todos los concejales desaprobaron. Entiendo ahí que hubo un error, que no estaba mal designada interinamente, estaba consultado por el Tribunal de Cuentas. Creo que esa noche trataron de comunicarse con Malena para sacarse, pero como no que podía quedar en comisión, tomaron la decisión de desaprobarlo y ya ir derecho por el nombramiento definitivo. Y fue eso lo que pasó, pero no estaba mal hecho el decreto donde se nombraba interinamente. Y después lo que pasó fue que en vez de hacer un decreto para el nombramiento definitivo, se hace un proyecto de ordenanza donde el Ejecutivo propone quién puede ser tomar la dirección, como fue en mi caso, y después el Consejo aprueba, y en este caso lo aprobó por mayoría. Y esto fue lo que pasó. El bloque del PJ lo que observó fue la retroactividad, algo que para nosotros se podía corregir porque era cuestión de cambiar una fecha. Y después, en cuanto a la capacidad y en cuanto a la decisión política, no tuvieron objeciones. En la locución, bueno, hay cosas que no se saben, pero justo en cada uno de los bloques expone. Yo escuché un poco lo que expuso el concejal Villani, un poco de palabras del doctor Amato. Hubo un fuerte apoyo de la parte médica, lo expresó el doctor Amato en sesión de consejo, donde creo que un grupo de médicos, donde él tiene seguramente más cercanía, dijo, mira, hay que apoyar a esta chica porque la necesitamos dentro del sistema, porque todas estas falencias que existen. Y donde creo que expresó hasta en algunas cuestiones tenía más capacidad que yo. Es cierto, Fabi tiene más capacidad que yo, porque obviamente yo le pedí que sea mi directora administrativa justamente porque necesitaba a alguien con la capacidad que ella tenía, que después la demostró. Muchas de las cuestiones que yo puse en práctica fueron incluso hasta idea de ella. Incluso hasta idea de Claudio Baiman, que también hoy es director del hospital de Arre y fue director de la gestión anterior, y cosas que
una impronta que yo puse nueva por venir de afuera, y dijo, incluso en muchas cosas coincidimos con Claudio, y bueno, que en su gestión no pudo, no lo dejaron, o como sea, no lo pudieron llevar adelante, y él es parte de quien nos respalda que hoy la dirección esté a cargo de Fabi, que me parece que es la mejor decisión que podemos tomar. Creo que no, si hubiésemos hecho un concurso, como dice, hubiese definido que hubiese sido Fabiola igual, porque nada, creo que el apoyo del sector de salud está, por más que quieran decir que la gente se sintió presionada, eso es mentira, es genuino. Es difícil ser jefe de personal y que te quieran. Es muy difícil. O sea, yo vengo del ámbito privado, es decir, ser jefe de personal y que te quieran es algo que no pasa muchas veces. Y tiene esa cualidad. Y creo que es una persona que entendió cuál era nuestra impronta de gobierno, o la de Diego más que nada, y lo lleva adelante. Y una persona muy respetada por el ambiente de salud. Y creo que era la persona que nosotros necesitábamos para funcionar lo más tranquilo posible en momentos como este, que son difíciles y a veces hay que tomar decisiones complejas. Yo lo mencioné aquí en estos micrófonos y creo que se desprende por lo que vos decís, no estarás de acuerdo con lo que yo expresé. Nadie negaba la capacidad, al menos por las referencias que uno tenía, de Fabiola. Me pareció que no se la cuidó, o fue algo un tanto desprolijo, cosa que no fue con tu asunción o con tu nombramiento, mejor dicho, y me pareció que, no digo por ser la hermana del intendente Muriel, pero por ser una mujer que tiene sus cualidades, me pareció que hubo algo de desprolijidad y no se la cuidó tanto. Se la expuso, me parece, más de la cuenta. ¿Coincidís con esto o no? No, no coincido. A ver, uno cuando toma este tipo de decisiones, a veces... no sí, sé sabés si que la palabra... te vas a exponer, Claro, sí o sí. lo digo que no, Mario, porque a ver, creo que he intentado durante todo este tiempo cuidarla. Fui quien convenció a Fabiola que tome el cargo. No era una persona que estaba acostumbrado a este grado de exposición, y me parece que la decisión de que ella tome el cargo, debo tener una cuotita de... Fuiste un poco la que lo convenciste. Sí, porque, a ver, era una cuestión de que ella tome confianza, nada más. Después hay un montón de cosas que ya no me necesitaba. Entonces era solamente cuidarla, llevarla, buscar el momento indicado. Y bueno, estuvimos 2 años trabajando para eso. Entonces, después, cuando uno lo meten dentro del sistema político, porque ya toma otra connotación ella, como dijiste igual al principio de la nota, eso va a pasar, lo hayamos hecho de esta manera, lo hayamos hecho de otra manera. A ver, lo tomo, nosotros siempre somos bastante exigentes, y si podemos mejorar algo lo escuchamos, no es muy distinto a lo que se comenta. Lo tomo, te lo acepto. Justamente es algo que lo que le decía a las chicas el otro día que quería contestar. Que diga Lucas que nosotros somos desprolijos, o sea, la verdad que a mí me da un poquito de rabia. O sea, justamente de la forma que ellos se fueron de gobierno y cómo nos dejaron la administración y cómo tomaron muchísimas decisiones, me parece que, a ver, lo puedo aceptar de alguien que nunca tuvo la responsabilidad, pero a ver, ellos fueron parte de un gobierno donde nos dejaron 2 salarios sin pagar, 1.500 millones de pesos de deuda en proveedores, y eso no fue gratis. Primero que a nosotros nos llevó muchísimo sacrificio ordenar eso. Y en alguna nota escuché que, bueno, que él no era responsable porque era concejal. Bueno, fue el concejal que le aprobó el presupuesto del 2023 al intendente Castelli, y le que aprobó la rendición de cuentas del 2023 al intendente Castelli. Ese periodo donde ellos dejaron 2 salarios sin pagar, noviembre y diciembre, no dejaron el dinero, transfirieron fondos, que era lo único que tenía, al frente vecinal, y que eso tuvo enormes consecuencias sobre el empleado municipal. ¿Por qué? Primero, que no pagaron los salarios en medio de la fiesta. Y segundo, que muchas personas, empleados municipales, para poder salir de la situación, se endeudaron. Hasta el día de hoy nosotros tenemos gente que
te digo, no sé, un empleado el otro día, por decir algo, no voy a dar nombre, ¿no? Pero cobró 1.400.000, 1.500.000, un empleado de Corralón, el 31 a la noche, el primero pidió un aumento de sueldo. Tiene tomadas las tarjetas y tiene refinanciado el banco con créditos. Y eso es producto de lo que generaron ellos en 2023, porque no se sale tan fácil. ¿Cómo? A ver, si nos ponemos a pasaron pensar 2 años y medio, Muriel. pero Yo entiendo que pero con un salario de 700 lucas, ¿cómo salís de un endeudamiento de...? O sea, a ver, esto no es novedad. La cantidad de gente endeudada, o sea, esto es de público conocimiento. Y Sí, lo o sé. sea, las deudas más grandes las tienen... Sí, las tarjetas de crédito y ahí ya algunas Y no billeteras salís virtuales. más de ahí. Porque obviamente al banco le conviene estar. Te conviene tener que vos pagues el mínimo de la tarjeta y no refinanciarte una deuda. Que en muchos de esos casos nosotros ¿qué tomamos? Tomamos la decisión de decir, bueno, mira, ¿cuánto es la deuda que tenemos en el banco? Bueno, que se haga un convenio para poder sacarlo de esa situación, pero a todos no se puede, porque son muchas las personas en esa situación. Sí, obviamente que pasaron 2 años y medio, pero que pasó, pasó. Sí. Digo, no, que todavía arrastre, que venga de arrastre de ese tiempo. Si vos le preguntás al empleado, viene desde ahí. O sea, a ver, capaz que algunos de antes también, ¿no? Pero muchos vienen desde ahí arrastrando su propia deuda. O sea, entonces, un gobierno que nos dejó en la situación que nos dejó, como te decía, que le aprobó el presupuesto y que después sobre ese presupuesto aprobó no debe haber rendido absolutamente nada en concordancia a ese presupuesto en la rendición de cuentas. De que tomó decisiones como lo poco que tenía lo transfirió al frente vecinal, donde tiene, creo que hay 11 denuncias hechas a la gestión anterior, donde se licitaron y se pagaron obras que no se hicieron. Entonces, que me trate de desprolijo Lucas Delgado, o sea, ahí le tengo que dar la razón un poquito a Stal del otro día que le hiciste la nota, que dijo, algunos están un poco desmemoriados, o sea, y es la verdad. Pareciera que están ahí hablando de una persona que nunca pasó por esta situación, o sea, ellos fueron parte de ese gobierno. Así como trata de ser responsable a Favila en decisiones como jefa de personal, ahora pareciera que el único responsable de toda esa situación fue Facundo Castelli. No tenía funcionarios, no tenía concejales, no tenía nadie que apoyara la política. No, estaba. Pasa que ahora pareciera como que el único responsable fuera él. Y la verdad que a mí me da un poco de bronca porque, dicho por Fabiela y por un montón de jefaturas que eran gente que trabajó para Facundo y que después hoy trabaja para nosotros, o sea, funcionarios que en ese momento donde no había cómo pagar los sueldos, donde no había cómo afrontar a proveedores, no atendían el teléfono. Entonces, ¿cómo no me va a dar bronca? ¿Cómo no voy a pedir el micrófono para venir? O sea, obviamente que voy a venir, lo voy a decir, porque esta es la verdad, esto es lo que pasó. Acá estoy recibiendo un mensaje, dice, hola Mario, buenas tardes, lo estoy escuchando y es tal cual lo relata Muriel, el decreto ad referéndum no podía quedar en comisión, decidimos bajarlo para que lo vuelvan a subir y poderlo aprobar. También todos tuvimos dudas con la palabra, y lo pone entre comillas, interino, entendiendo que no, y lo pone con mayúscula el no, había otra persona sentada en el cargo a quien suplir y por estas dos situaciones decidimos desaprobarlo y que vuelva a subir. Mario, permitime aclarar también esta situación. La ley es muy clara y precisamente por eso entendemos que establece la necesidad de la intervención tanto del Departamento Ejecutivo como del Legislativo, pero no determina un procedimiento específico como se ha sostenido. Es decir, la norma no fija un proceso detallado. En ese contexto, y entendiendo los criterios que históricamente se han aplicado en situaciones similares, se optó por el mecanismo de elevación de un proyecto de ordenanza y no por la vía de un decreto. Le agradezco el mensaje, Silvina Tietcher. Sí, exacto. Incluso después cuando nosotros elevamos el proyecto de ordenanza, y obviamente Mariana en ese momento habló creo con el bloque de la UCR y no sé cuánto más porque estaba encargada de ella, justamente le aclaró, o sea, no querían que sea un proyecto de ordenanza, querían que sea un decreto, ¿no? O sea, toda la vida se hizo por proyecto de ordenanza. Cristian Ack fue nombrado por proyecto de ordenanza, o sea, ellos mismos lo impulsaron de la misma manera. Había una cuestión en cuanto que fue un poco, que lo escuché el otro día a delegado también decir que era imposible que algo sea retroactivo, o sea, hay muchas leyes que salen retroactivas. Obviamente el ejemplo que puso él, no, porque si no voy a cobrar un impuesto retroactivo, pero muchas veces, o sea, primero que creo que Lucas no es abogado, pero hay muchos ejemplos de leyes de retroactividad, o sea,
existe la posibilidad de elegir retroactividad, incluso en estas cuestiones el Tribunal de Cuentas nos avalaba la retroactividad, porque como no iba a sesiones y no era necesario hacer una sesión extraordinaria. Es lo que, obviamente, nuestras consultas al Tribunal de Cuentas, que fuimos asesorados y obviamente fuimos consultados. Pero bueno, a veces uno no lo comunica, como muchas veces somos criticados, no lo comunicamos, no se sabe y se opina. Pero por eso queríamos hoy aclararlo, creo que lo que aclaró Silvina está bien. Justamente no podía quedar en comisión y tomaron la decisión de llevarlo otra vez para determinarlo de forma definitiva, que también ya estaba hablado que seguramente iba a ser Fabiola quien iba a quedar de forma definitiva. Bueno, acá hay alguien que escribe, Mirna Menéndez, dice, claro, ahora la culpa es de la gestión anterior y esta gestión que no da aumentos desde octubre. Bueno. Sí, a ver. Ayer lo comentábamos hace un ratito. Sí. ¿Qué pasó con la reunión? Eso era una de las consultas que te quería hacer. ¿Qué ha pasado con que se cayó la reunión programada con los sindicatos por la ausencia del intendente? En realidad lo que... Eso es lo que salió a expresar el ofensismo en las redes. Sí, tuvimos dos, no es que no tuvimos reuniones, tuvimos dos reuniones previas donde hay temas que ya están un poco avanzados y creo que necesitan alguna definición, y lo que sugerimos es postergarlo una semana. No le pusimos fecha, pero yo me comuniqué por teléfono con parte de los representantes gremiales y les dije que bueno, queríamos que llegue el intendente para tomar definiciones en algún aspecto. Como creo que en el comunicado estaba, hay pendientes categorías y cuestiones que se podrían ir definiendo. Y bueno, obviamente, como decías vos, o sea, hay cuestiones que termina definiendo el Ejecutivo. Y nada, pedimos una semana, que estuvieron de acuerdo. Pero sí, a ver, nosotros en octubre, con los salarios de noviembre, dimos un 20% de aumento, muy superior a lo que dio la media municipal, incluso provincia. Pero bueno, tomamos la decisión política de dar el 20%, podríamos haber dado el 5 y todavía estaríamos recibiendo aumento. El intendente tomó la decisión de dar el 20%, creo que fue un impacto. Y bueno, y ahora obviamente sabíamos que íbamos a atravesar esta situación. Estos meses de diciembre, enero, febrero iban a ser complejos para nosotros. Por ende, ¿te acordás que en algún momento se nos cuestionó que terminamos con un sobrante de 2.000 millones? Bueno, justamente porque preveíamos esta situación, hoy estamos en cero. Y obviamente queremos tomar decisiones, como dice Diego, el peor salario que no se puede pagar. Entonces, tomar decisiones un poco más en firme para adelante. Estamos en una situación compleja todos los municipios. Hiciste un comentario del endeudamiento que tomó la provincia para bajarle a los municipios estos fondos de fortalecimiento, porque creo que obviamente lo que nos está pasando a nosotros le está pasando a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nada, la verdad que la realidad es tomar decisiones que podamos sostener. No queremos volver a caer en decir, bueno, vos calculá que yo entiendo a veces que a uno no le cause que uno un poco nombre el pasado, ¿no? Pero en el mismo momento donde se dejaron de pagar los salarios de noviembre y diciembre, se había otorgado un aumento, se habían aumentado las antigüedades, se habían tomado decisiones y en la municipalidad estaba girando en descubierto. Mira la situación, 1.500 millones de deuda, girando en descubierto para pagar salario, no pagaron salario, o sea, era una bola de fuego que la tiraron para el 2024. Es decir, y yo tengo que escuchar que me digan que somos de prolijo, o sea, no puedo, algo tengo que contestar, porque más de prolijidad que esa es imposible. Y en ese momento, Lucas y algunos, y Lisandro Kohler y Teresano, que trabajan juntos políticamente, eran 3 concejales, y nunca lo escuché levantar el micrófono y decir, che, qué desprolijo esto, a ver cuándo nos vamos a ordenar, porque cuándo vamos a salir de esta situación, de girar en descubierto, de no pagar salario, de seguir aumentando deuda en proveedores, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Nunca los escuché. Sí. Creo que no sé si alguna vez le hiciste una nota, yo perdón en mi desconocimiento, pero nunca los escuché hablar. Yo digo, a ver, poniéndome un poco en abogado del diablo también, el concejal, ¿qué injerencia tiene en la decisión del Ejecutivo? Aprueba el presupuesto y la rendición de cuentas. Pero vos sabés que, Muriel, y aprueba los endeudamientos.
Porque perfecto. aprobaron girar en descubierto. Eso está correcto. Sabían la situación económica financiera de la municipalidad y en ningún momento los tiraron de desprolijo. Pero fíjate vos que el Tribunal de Cuentas aprueba la rendición ¿Sí? del 2023. Sí, aprueba la rendición. Que a todos nos llamó la atención, pero la aprueba. Sí. Pero bueno, son decisiones del Tribunal de Cuentas, no me voy a meter. Una rendición de cuenta y un balance que seguramente va a dar que hablar, porque las denuncias están y los ilícitos seguramente van a salir a la luz. Entonces, Está muy bien. Acá no quiero entrar en polémica porque no, tire. más allá de que Mirna Menéndez dice no es el 20% y me manda una escuadra. No, sí, y dimos claro, exacto. El 20 fue de forma general, concedió un complemento, o sea, para nosotros era el 20% del claro, presupuesto. acá me manda una planilla que no la alcanzo a ver. Sí, la vista 16, no es la misma hasta el partido, sí. Pero bueno, la disculpa del caso a quien la envió y le agradezco, pero nivel 12 veo aquí, nivel 20, 25, 30, 35, bueno, le agradezco. Fue una suma fija y un porcentaje, claro. Ahí dice Mario, no se dio el 20%, esta es la prueba. Se dio el 10%, pone. Claro, y una suma al básico. ¿Qué va a pasar con el presupuesto, Muriel? Mirá, tengo entendido que lo van a desaprobar. ¿No hay ninguna gestión de parte del Ejecutivo de charlar con los concejales para ver si se puede revertir ese cuadro? Sí, nosotros estamos dispuestos al diálogo todo el tiempo. De hecho, ahora para lo de Fabiela estamos a disposición. Creo que el bloque justicialista nos planteó estas modificaciones, nosotros accedimos y aprobamos, pero siempre estamos dispuestos al diálogo. Siempre nos mantengamos dentro de la línea que nosotros queremos llevar adelante como gestión. Pero bueno, creo que hay cosas que ellos no van a ceder y nosotros tampoco, y creo que ahí va a estar la desaprobación. No va a ser el primero, ya el presupuesto anterior tampoco fue aprobado. ¿Y a ustedes los limita? Bueno, viendo cómo se manejaron con el anterior, obras hicieron, así que no te limita el diario andar del Ejecutivo o de la actividad que tiene bajo su responsabilidad el municipio. Solamente es reasignar partidas y... Se reasignan partidas, pero te limita a veces en el funcionamiento, en el nombramiento, en el funcionamiento. Casi en el nombramiento seguro que sí. Sí, te limita bastante y es complejo, también todo el tiempo reasignar partidas, o sea... pero bueno, nada, funcionaremos así. No hay mucho más que agregar, creo que ni tampoco tiene mucho sentido. Del fortalecimiento, de lo que leí, ¿quién dice la verdad? No sé, porque... ¿Qué es lo que recibieron ustedes? Lo que sí es cierto que fue la decisión final, que fue a través de la Cámara de Diputados. Cámaras, exacto, fue una decisión de las cámaras, de que el 70% sea de libre disponibilidad y el 30% sea fondos afectados. Porque la primera idea del Ejecutivo era 100% obra pública, es decir, fondo afectado. Eso es lo que no lo sé. Porque si te soy sincero, no sé si el inicio de la idea o del proyecto fue esa. Eso no lo sé. Puede ser que sea así. La realidad es que se terminó aprobando el 70% de libre disponibilidad y el 30% de fondos afectados. Seguramente tenga algo que ver porque ni bien sale el proyecto, hubo una fuerte rechazo